Es que a veces perdemos el tiempo en decir la Iglesia Católica es esto, la Iglesia Católica es así, cuando tenemos que empezar por lo primero que tenemos que hacer para evangelizar es hablar sobre el centro del Evangelio. ¿Y quién es el centro del Evangelio? El centro del Evangelio es Cristo, el centro del Evangelio es Jesús. Entonces hablemos de Jesús, hablemos de que Jesús vive, es Dios, tiene fuerza para sanar, que Jesús nos ama, que Jesús te ama. ¿Y tú hablas de Cristo? A veces pasa que nosotros, me incluyo, decimos a la gente, oye, tienes que rezar el rosario, tienes que ir a misa, la coronilla, pero ¿a quién estamos dirigiendo el mensaje? Eso de rezar el rosario y de rezar una coronilla, yo creo que eso es para gente que ya está metida en la Iglesia Católica, conoce cómo rezar el rosario o tiene una idea más o menos de cómo rezar el rosario. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que evangelizar a otras personas? Lo que hacemos más que evangelizar, es hablar de la Iglesia Católica, que no está mal, que al contrario, está bien, tenemos que hablar de nuestra Iglesia Católica, pero también tenemos que ver cuán seguido hablamos de Jesús. ¿Me explico? Por ejemplo, me pasó esto el otro día, que tengo una amiga que tiene algunos problemas de salud, y me decía, sí, es que fuiste médico, y fuiste médico, y fuiste médico, y este otro médico, y todavía no me dicen qué, y estoy nerviosa, y la vi muy asustada y preocupada por sus problemas de salud. Yo me acordé, está en la Biblia, que es una mujer que estaba enferma, que sufría de muchas hemorragias, y que se fue a todos los médicos que pudo, y que ninguno la curaba, pero ella llegó hasta Jesús y le tocó el manto, porque se decía, si lo toco, quizás me cure, quizás me sane. Pero le tocó con toda su fe, con toda la fe de su alma lo tocó. Él la sanó. Vamos a pensar en otro enfermo de la Biblia. Está el ciego, está a un lado del camino. En el Evangelio dice, le habían hablado al ciego de Jesús. Me acordé de esos instantes del Evangelio. Y esas dos personas enfermas les habían hablado de Jesús. Y por eso estas personas se acercaron a Jesús, porque les habían hablado, oye, Jesús existe, Jesús vive, Jesús tiene poder, Jesús puede hacer las cosas, Jesús es fuerte, Jesús te puede sanar. ¿Y cuántos de nosotros le hablamos a nuestros amigos o le hablamos a las personas que están enfermas de Jesús? Muchas veces decimos, oye, pero rézate un rosario, o rézate la coronilla, o rézate esto, pero le hablamos directamente sobre Jesús. Y yo me dediqué a conversar con mi amiga, le mandé un mensaje por audio de WhatsApp, y le dije, mira, perdón, te voy a pedir acá que te pongas a rezar nada, ni un rosario, no te voy a pedir que vayas a ninguna misa, no te voy a pedir que hagas nada. Lo único que te voy a decir es que confíes en Cristo, porque Cristo existe. En ese momento me acordé de lo que decía en la Biblia, que decía, les hablaron de Jesús. Y dije, lo que tengo que hacer ahorita es hablarle de Jesús. Entonces fue lo que hice, hablarle de Jesús. Mi amiga cree en Cristo, su esposo es católico, creo que ella era católica, pero se cambió al cristianismo, es cristiana, pero bueno. Y tampoco era momento de hablar mal de su iglesia o bien de mi iglesia o hablar de... Es que a veces perdemos el tiempo en decir la Iglesia Católica es esto, la Iglesia Católica es así, cuando tenemos que empezar por lo primero que tenemos que hacer para evangelizar es hablar sobre el centro del Evangelio. ¿Y quién es el centro del Evangelio? El centro del Evangelio es Cristo, el centro del Evangelio es Jesús. Entonces hablemos de Jesús. Si te dijeran a ti, habla de Jesús, ¿qué sería lo que tú dirías? Que es hijo de María y de José, que es hijo de Dios. Más diría de Jesús, que murió en la cruz por todos nuestros pecados, que nos enseñó a amar, que se entregó completamente por amor a nosotros, que es un ejemplo grandísimo de amor, de entrega y de perdón, de sacrificio. Un ser sumamente inteligente, que es un ser extraordinario en ternura y en amor hacia nosotros. Y eso le comenté a mi amiga, ¿no? Anda directamente con
con el dueño del circo. Eso le puse, porque te estás yendo a médico, de médico, de médico, de médico. No vas directamente a la cabeza. Él puede hacer cambiar cualquier cosa. Hay milagros en todo el mundo, en toda la historia, que te prueban que Él puede cambiarlo todo, si es que tú crees con toda la fe que Él puede ayudarte. Hay que aprender a evangelizar. Sí, está bien que le digamos a la gente, oye, reza tu rosario, pero ¿qué pasa si es gente que no sabe cómo rezar un rosario? Aunque no lo creas, tú que me estás viendo, hay personas que piensan, y yo podré hablarle a Dios, yo. Y si nosotros, en lugar de hacerles más sencillo el puente entre Dios y estas personas que no saben cómo acercarse a Dios, y le decimos, ay, sí, pero para acercarte a Dios tienes que rezar tu rosario. No está mal rezar el rosario, al contrario. Pero si están comenzando en la fe católica, si recién se quieren acercar a la fe católica, pues quizás no saben de la Iglesia Católica, porque hay gente que se bautizó y la mamá lo bautizó simplemente para la foto y no le habló más de la iglesia a su hijo. Nadie en casa le habló de la iglesia a su hijo. Así pasa en muchísimas casas. Que no todas las personas pues van a misa como tú vas. No todas las personas ven EWTN 24 horas al día como yo veo todo el día EWTN. No saben. Y no es que sean malas personas, es que no saben, no tienen la información. Entonces nos toca a nosotros acercarles y evangelizarles de acuerdo con lo que las personas saben de la fe. Y para evangelizar, hay que evangelizar hablando del centro del evangelio, empezando por Cristo. Yo tengo una amiga también de la India, que ella recién, todavía no, ella recién está conociendo un poco de Jesús. Y me pregunta ella, ¿y quién es Jesús? Y no porque ella sea de la India y haya crecido desde los 0 años hasta los 25 años que tiene ahorita, ha crecido en otra religión. Su esposo cree en Cristo y ella quiere creer en Cristo. Ella quiere, porque ella dice, me gusta mucho la historia de Jesús, pero quiero que me cuentes de Jesús. Ella me preguntó a mí, yo quiero que tú me cuentes quién es Jesús y por qué quieres a Jesús. Porque eso cuando ella me preguntó eso, a mí me tocó el alma. Primero lo primero, ya más adelante, quizás en unos meses, les hablaré del Rosario, les hablaré de la Divina Misericordia, les hablaré de la jornada, aunque ahorita ellas ya saben de la jornada, porque toda mi vida es la jornada de Panamá y viajar a ver al Papa, y respetan mucho mi fe. La gente de donde vivo saben que yo soy católica a morir. Todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, primero. Segundo, hay que ver qué lenguaje utilizamos con las personas que nos preguntan sobre Jesús. Cada cuánto tú evangelizas, hablas de Jesús. Hay que tomar esa responsabilidad. No dejemos la responsabilidad de la evangelización solo a los sacerdotes, a laicos. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de hablar del evangelio y de hablar de los grandes milagros y las grandes bendiciones que Cristo ha hecho en tu vida. Y bueno, nada más. Un beso. Chao.